Bien, estamos aquí de regreso rápidamente con todos ustedes, agradecidos por supuesto que sigan escuchándonos en este momento aquí en Tiempo Logístico, la voz del comercio exterior. Vamos a continuar con este tema tan interesante de la convocatoria para patente de agente aduanal, evidentemente con un experto, un especialista. Él es el doctor Andrés Rode Ponce, no necesita tanta presentación. Los especialistas saben que es de las mejores a nivel nacional e internacional en toda esta materia. Doctor, perdona por esta interrupción, pero pues los patrocinadores mandan en este programa y tenemos que continuar con esta participación y colaboración que nos estás haciendo. Continuamos con la charla, por favor. Sí, mi querido Paco, muchas gracias por tus micrófonos. Te platicaba yo que del lado de la demanda había que desagregar con mucha precisión y detalle cuántos pedimentos se requieren o cuántos se hacen en el año. Pero del lado de la oferta, es decir, cuántos personajes pueden hacer esos pedimentos, encontramos que por un informe del IFAI que yo pedí en enero, le pedí al IFAI que me dijera cuántos hacen pedimentos. Me contestaron la NAM, y son 1,719 según el informe de gestión de transparencia de la plataforma de transparencia, son 1,719. De estos, el 52%, la mayoría, son apoderados aduaneros y representantes legales aduaneros. Fíjate, primer dato. Sí. Segundo dato, menos de la mitad, el 48%, son agentes aduanales. Pero ese 48% se compone a enero de este año de 820 patentes. Pero hablar de 820 patentes con la posibilidad de que cada una de ellas puede trabajar en una aduana de adscripción y en 3 adicionales, las famosas patentes nacionales, en realidad se convierten en 3,280. Entonces, empezamos a ver que este estudio era muy importante. Yo no puedo decir si lo hizo o no lo hizo, porque no lo conozco, pero además la convocatoria no lo dice que se haya hecho. Y este estudio era básico para que nos dijera algo, querido Paco, que no Correcto. Dice la convocatoria, que luego va a ser muy importante. ¿Cuántas patentes desea otorgar? Es decir, este proceso va a llevar a otorgar patentes. La convocatoria no determina cuál es el número de patentes que está sujeta a otorgamiento. Y esto tampoco nos dice cuáles van a ser los criterios de asignación. Hoy sabemos por el comunicado de la OMA que el examen fueron de 800, quienes llegaron al examen fueron 849 aspirantes. Si nosotros presumiéramos que todos los aspirantes van a cumplir los requisitos y a pasar el examen de conocimientos y el psicotécnico, tendríamos que suponer, al no haber este criterio de asignación, que entonces la NAM pretendía otorgar cuantas patentes resulten de cuantos aprueben. Hoy sabemos que quienes pasaron el examen con el nuevo criterio de calificación de 6 fueron 158. Quiere decir que si ellos terminan pasando el psicotécnico y sus requisitos están cumplidos, sí, todos ellos van a sacar una patente, o bien si posteriormente sabemos que la aduana lo que pretende es un determinado número menor de vacantes que esas 158. Vamos a suponer que los 158 que pasaron el examen con 6 califican con sus requisitos y califican con el psicotécnico. Quiere decir que la aduana les va a dar 158 patentes, o bien que en realidad la NAM tiene un número menor de vacantes. Si la NAM tiene un número menor de vacantes, por decir algo, 100 o 50, entonces tiene que aplicar un criterio de decir, de todos estos que pasaron,
¿a quién le asigno estas 50? Y ese criterio de asignación, la ausencia de ese criterio de asignación es consecuencia de la omisión de decir cuántas están vacantes. Si la aduana en la convocatoria hubiera dicho están vacantes 50, entonces hubiera tenido necesidad de otro criterio de distribución. Hubiera dicho, bueno, todos los que pasen, ¿sí? Se van a otorgar 50. Y entonces la pregunta es, si llegara este caso a que pasen los 158 y la aduana no piensa dar 158 patentes, Sí. hace falta el criterio de prioridad. ¿Cuál va a ser el primero en tiempo? El que primero se registró, ese es el que tiene la patente, o va a sacar por apellido, o va a sacar por aduana que eligió, o va a sacar por mayor calificación. Correcto. Lo importante del asunto es que la convocatoria no mencionó cuántas patentes se requieren y tampoco dispuso cuál sería el criterio de asignación si los aprobados son más que las vacantes. Ese es un tema de verdad que por demás interesante. Hay dos preguntas. Digo, yo sé que hay mucho contenido y mucha información que usted nos puede compartir. Sin embargo, dentro de toda nuestra audiencia hay una diversidad de preguntas, pero creo que hay dos que podrían ser las más puntuales y las que más nos han hecho. Y una es, ¿qué opinión tiene usted con relación al contenido del formulario de las preguntas que se hicieron? Que hay mucha inquietud al respecto. La convocatoria decía que el examen iba a versar en 5 módulos temáticos Sí. y que cada uno iba a valer 20 puntos. El módulo A era de conocimientos generales, el B era de reglas generales, para la clasificación, el C eran casos de clasificación, el D análisis de un pedimento, glosa, Sí. y el E un caso práctico que generalmente es cálculo de contribuciones. Yo no, nadie de mis colaboradores, nadie de mis amistades, de mis familiares hicieron el examen, pero lo que, al igual que tú, nos hemos enterado es que quienes lo practicaron manifiestan que las preguntas no tenían que ver con los módulos. Correcto. De hecho, con los contenidos temáticos, de hecho, la formulación en 100 preguntas me platican, al igual que tú, leo las redes, Sí. que no observaban los 5 módulos, tampoco las temáticas, y que había temas, por ejemplo, de clasificación, donde ponían fracciones sin la nomenclatura, no hubo preguntas de cálculo de contribuciones, todos coinciden en que hubo una cantidad muy abusiva de preguntas sobre la PEC. En ese sentido, hubo bastantes quejas en ese sentido de que en cierto sentido el examen no venía al caso. Es decir, si se estaba midiendo la capacidad, el conocimiento y la experiencia de las personas para hacer el despacho aduanero, vigilar, reitero, la función como auxiliar público aduanero del Estado de la aduana es vigilar por el cumplimiento de la ley a la hora de formular el pedimento y realizar el despacho, vigilar que se cumplan las regulaciones no arancelarias, que se cumplan fiel y oportunamente las contribuciones. Y los comentarios que tú y yo hemos recibido en estas preguntas Sí. es que el examen no hizo las preguntas correspondientes que la gente estaba esperando, ¿no? Correspondientes al ejercicio de un agente aduanal. Sí, lo que me han comentado es que les preguntaban cómo estaban compuestos los órganos del acuerdo de la Cuenca del Correcto, Pacífico sí, sí, sí. y cosas de esas que poco a poco se han ido recolectando, ¿no? Entonces, la ANAM publicó un comunicado diciendo que el examen lo habían hecho 14 especialistas, 4 pedagogos, 2 revisores, y etcétera, pero
pues la mayoría de los participantes comparten ese sentimiento de frustración, que consideran iban a examinarse en una cuestión y fueron examinados en otra. Pues es un tema que vamos a dejarlo al beneficio de la duda, digamos, porque bueno, pues también podemos tener una expectativa de acuerdo a lo ordinario, sin saber el fondo de la realidad, ¿no? Ahora, hay un tema, digo, ya nos estamos yendo un poquito más del tiempo, pero me gustaría nada más preguntar lo último con relación a la cantidad de agentes aduanales que tenemos en nuestro país, a la necesidad, si existe o no de más agentes aduanales en nuestro país, y que hubo más de 585,000 intentos de registro para intentar ingresar. ¿Qué opina al respecto? Comunica la NAM que en la reanudación, en el registro reanudado, hubo 585,000 intentos, pero siendo correcto este dato, entonces en el primer intento, en los días del 22 al 28 de junio, pues hubo otra cantidad igual, es decir, que hubo más de 1,000,000 de intentos. Y esto no quiere decir que sea 1,000,000 de interesados. Esto quiere decir que Claro. el interesado, el aspirante, lo intentó 400 y 500 veces. Totalmente Y de a lo acuerdo. mejor estamos hablando de un universo de 3,000 personas, ¿no? Sí, de tantos intentos de una misma. Ahora, sí, y fíjate que yo tengo familiares y amigos que son ingenieros en sistemas y me dicen que en sistemas nuevos, no probados, que de pronto se someten a un gran estrés, emplean esa palabra, es decir, a un tráfico, en un momento dado son objeto de un enorme tráfico, ocurren estas caídas, ¿no? Ocurren estas latencias. Los especialistas en sistemas le llaman estrés del sistema. De pronto pusimos a que hubiera 500,000 personas. ¿Qué lo ocasionó esto, querido Paco? Que la convocatoria y la reanudación se publicaron en el portal varios días antes y se dijo, solo 5 días, a partir de las 9 de la mañana, solo 100 fichas de recibido, porque el registro le están dando un alcance que no tiene. El registro es solamente un sello de recibido. Bien. Yo metí una solicitud y me pusieron un sello, como quien va a una oficina pública, a la oficialía de partes, mete una solicitud y le ponen un sello de recibido. A eso equivale el registro. Pero como se anunció con tanta anticipación y se dijo 5 días, y el primer día es el mismo día de la publicación de la convocatoria y solo van 100, entonces todo el mundo puso a sus familiares y amigos 4 computadoras para entrar a ver quién entra primero. Hubo quien puso 20 computadoras y se desaltó una histeria donde no solo se estresó el sistema, se estresaron los aspirantes. Tú platicabas con los aspirantes y estaban estresados porque además el que no había logrado entrar al día 1, pues al día 2 volvía a repetir y al día 3 volvía a repetir. Sí. Cuando se reanudó el 20 de noviembre, se hizo lo mismo. Se dijo, ¿sabes qué? Solo 2 días, empieza en el minuto 1 del día 22 y acaba en el último minuto del minuto 23. Pero a pesar de que allí ya no se fijaron límites a los sellos de recibido, a los registros, esta histeria siguió. Todo el mundo había que entrar. Era importante entrar, como si al entrar ya tuvieras una patente, ¿no? Y lo único que tenías era un sello recibido. Y esto volvió a ser estrés en el sistema. Claro. Los sistemas se estresan, usando la terminología de los ingenieros. Los sistemas vaya, hasta Amazon, hasta Ticketmaster con el concierto de Luis Miguel, le pasa esto, ¿no? De pronto hay un enorme flujo de ingresos y el sistema y la internet se estresan y pasa esto. Correcto. Pues muy bien explicado, la verdad. Lo felicito, doctor. Lo felicito porque ya habíamos tocado este tema con otros análisis, con otras personalidades. Sin embargo, este rumbo, esta objetividad que usted le da,
tiene algo de muy propio a su especialidad, a sus características como consultor internacional, a su responsabilidad como presidente de la Academia Internacional de Derecho Aduanero. Y de verdad lo felicito. Excelsa la exposición y muy agradecido con usted con esta participación, esperando que en algún momento podamos tener otra colaboración por parte de usted, porque muy agradecido que estoy. Encantado, mi querido Paco Tobar. Un saludo a todos tu audición, una felicitación a Tiempo Logístico y hasta la próxima. Hasta la próxima, querido amigo. Un abrazo. Felices fiestas. Bueno, pues lo escucharon, realmente un especialista en la materia, pero nosotros tenemos que ir a un corte y se dice por ahí que el show debe de continuar. Vamos a continuar en el siguiente segmento y vamos a hablar un poco del aumento del salario mínimo en la frontera norte con un especialista en la materia, el licenciado Oscar Estrada Neri. Vamos a hablar todo este impacto que va a tener con el nearshoring y bueno, y al final, evidentemente nuestros amigos de RMP, Radiadores y Móviles del Puerto que están por acá presentes. Vamos a un corte, no le cambie. Está usted en Tiempo Logístico. Regresamos. Somos la voz del comercio exterior.